sus animales no producen, entonces él tiene que cerrar. Entonces vuelvo a repetir, sé que soy un poco canso con el tema, pero necesitamos altavoces y sin altavoces, yo estoy un poco como Oriol, soy pesimista, veo el futuro negro. Entonces creo que tenemos que despertar de una vez, creo que tenemos que unirnos, creo que tenemos que trabajar conjuntamente, universidades, administración, interprofesionales, y encontrar a la gente lo que hay. O sea, como no produzcamos alimentos, no vamos a tener que comer, y vamos a comer productos que vienen de fuera. Vamos, no vamos a hablar de lo que viene de fuera. Yo otro alegato, otra duda que tengo. Yo en mi comunidad de vecinos les pregunto a mis vecinos, que son todos urbanitas y no conocen, oye, ¿vosotros queréis carne con bienestar animal? ¿Vosotros queréis carne con controles? ¿Vosotros queréis...? Sí, nosotros queremos carne controlada. Bueno, la carne controlada va a costar todo esto. ¿Estáis dispuestos a pagarlo? No, yo quiero carne barata. Entonces también tenemos un problema de comunicación. O sea, por supuesto que tenemos que saber índices productivos, pues, por supuesto que tenemos que tener datos, pero eso va a suponer un incremento del costo de producción del kilo de carne, y el consumidor tiene que saber que eso lo va a tener que pagar, y si no, pues vamos a hacer cada vez una sociedad más dividida, donde habrá gente que podrá pagar la carne y gente que tendrá que comer esa que dices tú, David, carne tumoral de bioreactor con una huella de carbono de aquí a Pekín. Entonces son cosas que a mí ya me chirrían, pero bueno, lo lanzo. O sea, ya que estamos en el debate, pues un poco ese es mi punto de vista, y lo dicho, agradecido de que hagáis estas cosas, y de que yo creo que hay que hacerlas más a menudo, y tenemos que participar todos porque nos va el futuro en ello. Entonces, no sé si es pregunta o es reflexión. Tu me has seguido, Mario. A ver, un poco como dice Mario, es verdad que se legisla sin pensar en el sector, un poco se legisla desde Europa, desde fuera, sin conocer verdaderamente lo que es el sector. Un poco lo que estaba diciendo Oriol del tema del transporte. A partir de ahora, si la temperatura supera los 25 grados, no se pueden transportar animales. Entonces en Murcia lo dejamos de mover animales, que de noche ya hace esa temperatura. También un poco, como estaba diciendo, el tema del consumidor. Sí que es verdad que el tema de bienestar animal, nosotros somos garantes de bienestar animal. Además, los animales, enseguida que si tú le quitas uno, ellos te quitan 5, o sea que ahí son caprichosos. Pero las explotaciones de vacunos, de verdad que yo abro las puertas a la gente por enseñar las granjas, porque de verdad que me encanta. Pero sí que es verdad que el consumidor, lo que dice, exige el sello de pro vacuno o el sello de welfare quality. Cuando entran, antes de entrar al supermercado, tú le haces la encuesta de qué es lo que quieren, y cuando salen le dices, ¿qué has comprado? Y te dicen, la carne más barata. O sea, hay mucha hipocresía, y eso es difícil de combatir. En lo del tema de gestión de datos, ahí no te doy la razón, porque de verdad que teniendo datos conviertes todo mucho más eficiente. Un poco de lo que estábamos hablando del metaverso de los terneros. A ver, yo me río, pero yo tengo controlado ahora mismo todo lo que está pasando en las granjas en el móvil. Estoy hablando de bajas, los pedidos de los medicamentos ya van asociados a los terneros que yo estoy viendo delante, las auditorías de calidad me llegan los problemas que hay en cada una de las granjas para poder hacer los planes de acción, todo, y en base a datos tomar decisiones. O sea que... Sí, bueno, habéis hablado de la mesa de comunicación, Mario ha hablado de comunicación, y ahora la verdad que me gustaría hacerte a ti la pregunta, Víctor, que tú eres un buen comunicador. Óscar también, me consta que comunica mucho en las redes. Yo creo que al final todos somos altavoces, o podemos ser altavoces del sector. ¿Cuál es vuestra experiencia en las redes? Que no siempre será fácil, pero me gustaría que hablarais un poco de cómo se puede cambiar esta imagen también, o aunque sea, y me consta también que trabajáis pues desde el punto desde el tipo de comunicación que haces tú, os apoyáis entre compañeros también. O sea, ¿de qué manera podemos ir trabajando más en equipo en temas de comunicación?
Bueno, Víctor es le dejo a él después, que es el que sabe, hablo yo primero y luego el que sabe. La verdad es que hay mucha polarización en redes y en la población en general, y los que tienen un discurso más radical hacen más ruido y al final son los que más se oyen. Con lo que ha dicho antes, se me ha olvidado tu nombre, perdona, Mario. Estoy de acuerdo contigo y con la respuesta de mi compañero. Que me gustaría mencionar que ahí también tenemos gente que nos apoya en la Unión Europea. Tenemos a Fabre, tenemos a ATF, esta campaña de Meet the Facts, como que están teniendo, bueno, que también participáis vosotros, están intentando llegar, ¿no?, a la sociedad. El problema, ¿qué es lo que pasa? Que llegan luego los grupos de presión, ecologistas, animalistas, con un montón de dinero que yo no sé dónde lo sacan, con un montón de gente que están ahí todos los días machacando en el Parlamento Europeo. Y es así, hay que luchar con eso. ¿Y cómo luchar con eso? Pues es muy complicado, pero no porque no se haga, sino porque los otros al final tienen más recursos. Y se está polarizando la población en redes sociales, en los debates, y es muy difícil, y por eso estoy de acuerdo con vosotros. Tenemos que divulgar, tenemos que tener gente, llegar a los medios de comunicación, a los grandes medios, a lo mejor convencer a los gobernantes también, decir, bueno, es que esto es lo que dice la ciencia, vamos a dejarnos de ideologías y esto es lo que dice la ciencia. Y para ello necesitamos a gente como Víctor, que son los que hacen este trabajo súper bien. Pues nada, yo voy a añadir un poco a lo que tú has dicho. Es verdad que el ideal es tener un altavoz genial que nos haga el trabajo y que comunique todo lo que nosotros queremos comunicar, pero hay que contar con la realidad, y la realidad es que si eso no existe, al final cada uno puede ser un poco su altavoz. Habéis dicho, hay que abrir las granjas. ¿Quién abre las granjas en redes sociales? O sea, no sé si lo hacéis, pero es verdad que todo lo que no se comunica no existe. Hay mucha gente que está comunicando que todo es horrible, pero no hay muchas veces un contrapunto. Entonces la gente al final se acaba creyendo esa verdad, pero yo creo que cada uno puede hacer un acto de reflexión y decir, oye, a lo mejor no tenemos un super altavoz, pero tenemos 3.000 personas comunicando sus cositas, y al final pues eso también va a ser permeable. Las redes sociales, tal y como yo lo veo, y la gente así como que sabe, es como una calle comercial donde la gente está, y la gente va a ir a buscar, es como el que tiene una tienda en Gran Vía. A lo mejor va a Gran Vía, pero luego compra por Amazon, pero la tienda está ahí. Entonces yo creo que hay que estar ahí, porque es donde la gente va a ir a buscar la información, y si no estamos, pues hay otra persona que está contando mentiras, que es la que se van a creer. Entonces yo de cada uno eso, que empecemos a trabajar cada una de forma personal la comunicación, creo que nunca le puede venir mal al sector, porque además sois los que tenéis la información de primera mano, y hay gente que no la tiene, que la está contando mentiras. Entonces, no sé, yo os invito a que os abráis perfiles en redes sociales. Si queréis una casa. ¿Me das permiso, Matilde? Sí. ¿Sí? A ver, Siempre hay que recordar. bueno, disculpa. A ver, Es tan emocionante que creo que vale la pena. una pregunta para Óscar como especialista en genética. Antes habíais dicho que el temazo, entre comillas, eran los animales transgénicos y la admisibilidad, etcétera, etcétera, que estaba un poco en entredicho. No sé, hemos comentado con Ricardo que realmente el temazo ahora no es quizá tanto la preocupación de la sociedad de los animales transgénicos, sino es la carne transgénica cultivada en bioreactores, etcétera, etcétera. Tú como especialista en genética, ¿qué argumentos crees que desde el sector podríamos dar a la sociedad para echar por tierra el valor, incluso nutricional, si me apuras, de ese tipo de producto alimenticio? Vamos a llamarlo así, no quiero llamarle carne, porque creo que tampoco es carne. ¿No? ¿Hago las otras dos seguidas? Sí. Venga, va. Y luego las otras dos, una es para Catalina y para Paco. Respecto, bueno, Catalina, imagino que tú estás al día de todos los sistemas de pesaje que ha habido y por haber, es decir, no creo que haya ninguno que se te escape. Hoy que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, al igual que por ejemplo en los mataderos emplean robots para clasificación de canales, es decir, esta es tipo E, esta es una U, esta es una R, ¿hay algún tipo de sistema, que hay aplicaciones de estas que funcionan regular, vamos a decir, que mediante el futuro de la inteligencia artificial con imágenes medidas, digamos, morfológicas mediante fotografías, etcétera, pudieras llegar a un nivel de exactitud similar a una báscula? No sé si me explica. Y luego ya siguiendo para poco para tu compañero,
lo del botón individual con la información de los tratamientos, eso es genial, pero yo creo que es genial no solo para los que estamos en la explotación por poder anotar todos, digamos, los tratamientos, vacunaciones que se hace en un animal, sino a ver si vamos a tener, la pregunta es, a ver si vamos a tener accesos mediante estos botones electrónicos al historial del animal. Es decir, aquí en España, pues los ganaderos, pues a lo mejor Oriol se dedica al tema de pequeños animales y pocos tratamientos va a tener un animal de 50 kilos. Pero a lo mejor aquí, cuando en España compras pasteros en la dehesa de Extremadura o se compra pasteros en Francia con 300 kilos, toda la información de esos animales se ha perdido. Es decir, como mucho sabes las vacunaciones de enfermedades que tienen una vacunación obligatoria como la lengua azul, pero poco más. Y eso está en papeles, encima. Es decir, podremos tener incluso a nivel europeo en el futuro la información de esos animales, de todas las vacunaciones, tratamientos de IBR, desparasitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya no habría que hablar de un libro de explotación, sino un libro del animal. Porque realmente lo importante es el historial del animal, no el historial de la explotación. No sé si me has explicado. Disculpad, paciente. Suerte que no tenía que escribirla, que si no... Bueno, yo por mi parte, la parte de cámaras que puedan detectar más o menos estimación del peso, eso en porcino se lleva haciendo ya bastante tiempo, y en vacuno de leche también hay estimaciones del peso a través de diferentes fotos en diferentes sitios, y bueno, y un poquito lo que ha comentado Paco también, que nosotros hicimos igual para poder determinar la altura, también se hacía a base de fotografías y de láseres. O sea que realmente esa tecnología existe. El problema que a lo mejor existe más en el ganado de carne es la variabilidad morfológica por las razas. Claro, por la Holstein hemos trabajado, incluso, en muchas granjas, a lo mejor han trabajado diferentes líneas de animales. Bueno, tú sabes mucho más de genética, entonces dices, morfológicamente tienen muchas variaciones y es difícil estimar. Los cerdos tienen unas líneas genéticas muy definidas y es muy fácil. Entonces, yo creo que en el futuro, segurísimo, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a procesar todos estos datos, ¿no? y poder coger mucha más información de las diferentes razas. Encima es que los terneros crecen muy deprisa, ¿no? Y entonces dices, y en cada estado crecen diferente, ¿no? En los primeros estados dices, hacen un crecimiento como a lo largo, después, no, bueno, como nosotros, ¿no? Luego vamos a lo ancho. Entonces tienen que hacer todas esas variaciones durante todo el periodo de crecimiento, pero yo creo que realmente hay que pensar en la parte positiva de la tecnología que nos va a poder aportar todos esos datos que tenemos de información, y a lo mejor no en un futuro tan lejano podemos tener este tipo de procesado de animales mucho más rápido. Imagínate que van al bebedero y les hacen una fotografía y te está diciendo en el momento lo que pesan, pues probablemente en poco tiempo. Lo que pasa que yo creo que como sector, a lo mejor dices, es verdad, nos obsesionamos con muchas cosas a lo mejor tecnológicas que nos faciliten, pero de igual tenemos que cumplir a lo mejor los básicos de los básicos. Muchas veces nos queremos comparar un poquito y dices tú, es verdad, tenemos que tener los datos de registros, todo, o sea que la parte es básicas y tenemos que darle el peso a nuestro negocio de esto. Yo creo que es un poquito lo que hay que cambiar, y es verdad que a veces son inversiones, yo lo he visto, a lo mejor yo no he hecho la inversión, o sea que la ha hecho otra persona, pero yo he visto en caso de éxito real que dices, ha hecho una inversión y una inversión en esto que en lo que nadie invertía. Y ha sido realmente un éxito en su negocio, porque dices, han sido innovadores, se han atrevido y han invertido de una manera diferente. Otros, a lo mejor dices, realmente a lo mejor no necesitaría tener a 10 personas procesando información, pero las tengo y he conseguido esto. Entonces yo creo que también tenemos que abrir nuestra mente un poquito a todo lo que la tecnología, todos los cambios nos puedan aportar. No sé si contestaba todo. La consulta que me hacías, al final, la identificación electrónica es individual del animal, solo viaja un número, el dato está en la base de datos, en la aplicación que tienes en casa. Entonces, que se comparta todo eso es la generosidad del sector, que quiera realmente crear una base de datos donde se comparta la información que recoges en tu explotación de tu animal, porque al final lo que viaja es el animal con un número electrónico, y el dato lo tienes tú registrado. Si se crea una base de datos nacional o europea donde se pudiera compartir esa información, pues sería fantástico, porque conoceríais todo de todo el mundo. Pero claro, también tiene su riesgo.
mejor comentar un poco, aquí también es parte de la industria que compra la carne. A lo mejor, ¿no? Aparte quieren tener un conocimiento de todo, desde, ¿no?, granja origen a granja final. Entonces ellos, ¿no?, realmente ellos a lo mejor son los propietarios o se gestionan de otra manera para que realmente exista el conocimiento desde dónde se entra hasta dónde sale. Eso a lo mejor es parte más de la industria, a lo mejor no tanto nuestra, pero a lo mejor ellos lo moverán por interés, no por interés propio. Ahora va a estar todo registrado. Carne artificial. Muy bien, pues nada, no comemos carne artificial. Vamos a ver, no sé cómo comamos de hora. ¿Le puedo contestar? ¿El qué? Sí. Venga, 5 minutos. ¿Sí? Perdona, que se me ha ido igual. A ver, en cuanto a la carne artificial, a mí es algo que a día de hoy me preocupa cero. Y a lo mejor dentro de 20 años viene alguien y me dice, te equivocaste porque sí que ha triunfado. Pero a día de hoy me preocupa cero, porque primero la carne artificial que se está haciendo es una masa que es como una hamburguesa, entonces no es carne, no es la carne que puedes comer por sabor y por textura de la carne de un animal, no es ni de lejos similar. Puedes pensar, bueno, ¿por qué puede triunfar la carne artificial? ¿Por sabor y por textura? No. Por precio, seguramente tampoco, porque a día de hoy tiene unos costes mucho más altos que la producción de carne. Por tema de antibióticos, tampoco. Si es que la carne artificial a día de hoy también necesita poner antibióticos para que no se contaminen los cultivos. Necesitan bioreactores, dices, por impacto medioambiental. Tampoco, porque necesitas un montón de energía de los bioreactores para crear todos esos cultivos. Bienestar animal, tampoco. Si es que necesitas coger las células madre de animales para ponerlas en tu bioreactor y hacer la carne artificial. O sea que no veo más que un pequeño nicho de personas que a lo mejor, por cuestiones ideológicas o por vamos a probar hoy la carne de laboratorio a ver cómo sabe y tal. Pero fuera de eso, no creo que tenga un nicho de mercado lo suficientemente alto como para que el sector se deba preocupar a día de hoy. Abuso, gracias. Óscar, una pregunta muy rápida. Intentando proyectarnos al futuro, ahora que hemos hablado de tecnología y nos estamos atreviendo a ver cómo será Oriol al cabo de unos años, que no va a dejar esta profesión, cómo se dedicará. El tema de biométrica, el tema de analizar animal por animal para ver si su genética productiva es eficiente y los que no sean eficientes descartarlos, ¿lo ves posible o todavía esto es tan caro que es impensable? Yo creo que es una de las cosas que me gustaría no terminar la mesa sin tocar este tema, es que es necesario una tecnificación del sector, de recoger más datos, de recoger conformación, de recoger pesos, de recoger lo que consume un animal, o sea, lo que está comiendo. Yo creo que ahí tenemos un reto, que sí, que son más costes, que es más trabajo, no más trabajo, es más información. Tiene que haber una conversión del sector, tanto por temas de gestión como por temas de mejora genética. La mejora genética se basa en datos. Me gusta decir que el Big Data se inventó en mejora genética, porque llevamos trabajando con un mogollón de datos en mejora genética desde hace un montón de tiempo. Entonces, para mejorar las poblaciones, para seguir aumentando ese 50% y decir, bueno, es que esto ya me viene por la genética y no me tengo que gastar más dinero en alimentación, en ver lotes, en crecimiento. Todo eso lo podemos conseguir con la mejora genética detrás, y para eso necesitamos datos. Entonces el sector, yo creo que ahí sí que tiene que hacer un esfuerzo en la tecnificación y en recoger datos. No sé cómo, aquí están los expertos de los sensores y de todo esto que está cada vez más en nuestros días, la recogida de datos, sensores, identificación, aparatos móviles y demás, para que los programas de mejora, las asociaciones pues tengan esos datos y puedan hacer mucho más progreso de lo que se está haciendo hasta ahora. Y no solamente en producción, sino también en madres, en intervalo de partos, en consumo, crecimiento de terneros, etcétera. La gestión de esos sistemas extensivos y semi-extensivos, la gestión del pasto. Muchas veces se nos olvida también, nos enfocamos solamente en la parte animal, pero todos esos sistemas que tienen parte extensivo o semi-extensivo están basados también en una base vegetal
que muchas veces se nos olvida, y no tenemos, en España posiblemente no tengamos tanta tradición como en otros países, Argentina, Australia, Sudamérica, Irlanda, de gestionar bien el pasto. Y en unas condiciones de cambio climático y con las condiciones en España que tenemos, con una época de lluvias también cada vez más concentrada, pues son unos retos para nosotros, para la gente que viene después, que no, me gusta decir que no está, aquí no está todo inventado, que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que los alumnos y los estudiantes tienen un montón de cosas que aportar y que hay muchas cosas por hacer y muchos retos que nos tenemos que ocupar. Pues nos quedamos con esto de los retos, que me parece un fin fantástico, así que nada, agradeceros a todos todas nuestras aportaciones y damos por clausurada la mesa. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido interesantísima. Podríamos estar aquí horas y horas, pero tenemos que clausurar, y así que voy a dar la palabra a Ricard Godia, presidente de Asoprovac Nacional, para que y Valentín, bueno, si queréis subir los dos. Venga, pues a Ricard Godia y a Valentín Almas. ¿No? Hablamos así, ya le va bien. Bueno, primero que nada, agradecer a la Facultad de Veterinaria que nos haya acogido hoy aquí, a los pocos o muchos estudiantes que hayan podido venir. La verdad es que agradece teneros, a los demás asistentes y sobre todo a los ponentes. Y yo no sé qué opinión tenéis vosotros, pero me estoy yendo con una idea y con un montón de inputs cogidos de esta mesa redonda fantásticos. Se ha comentado de que estamos fallando en comunicación, y es verdad. No sé en qué momento el sector dejó o el sector comunicador le dio la espalda al sector productor. Sí que es verdad que en muchos momentos nos quedamos atónitos, éramos los culpables de la contaminación, aquí se ha dicho, somos los culpables de que el mundo esté cambiando, y nosotros en ese momento no sabíamos responder. Sí que nos estamos preparando, estamos mejorando, como sector estamos profesionalizándolos muchísimo. Tenemos Provacuno, que es el que nos ha dado herramientas y contraestudios para que cada vez veamos que muchas de estas informaciones que se estaban diciendo que son falsas, tengamos datos para contrarrestarlos. Cuando salió las primeras noticias donde se decía que nosotros éramos los más contaminantes y que mucha gente se ha quedado que somos el 83% de contaminantes, ostras, aquí se veía que había algún sector que estaba muy preparado detrás, que tenía las argumentaciones ya cogidas, y que solo le faltaba que el día que lo señalaran a ellos con sus petrodólares y sus estudios, era la manera de bomba de humo para disimular su contaminación e intentar desviar la atención a un sector que no teníamos experiencia en comunicación, que no teníamos demasiados datos, pero cada día ya, gracias a lo que estamos trabajando, se está pudiendo revertir toda esta falsa información, y ahora lo que nos queda es poder comunicarlo. España desde siempre ha sido un gran productor de alimentos. Tenemos el ADN gastronómico en nuestras venas. La verdad es que esto causa incluso envidia en otros países cercanos, que nos lo pagan tomándonos camiones, pero tenemos este haber, tenemos que saber aprovecharlo. Nuestro sector está alimentando de proteínas que son totalmente necesarias. No me imagino yo ver en una comida de todos un plato de paja, por muy aliñado que esté, ¿no? Tenemos que comérnoslo, pero gracias al sector vacuno o al sector ovino, que son esos animales que los puedo aprovechar. Igual pasto bien amenazado, igual sí, pero hay muchos otros productos que si no son con estos animales no los podremos aprovechar. Bueno, yo creo que es muy interesante toda esta charla. Yo quería resaltar un tema, todos los de la mesa que han pasado por veterinaria lo han dicho.
incluso alguien que no está en la mesa, que también ha sido ponente, que había entrado en esta facultad con la idea de los pequeños animales y al final ha encontrado un mundo muy apasionante, un mundo donde puede ser muy útil, un mundo donde puede alimentar a la población, y es un mundo que la verdad que si entras se agradece, te encuentras útil. Y si me permitís 2 minutitos, me gustaría dar importancia a una persona salida de esta universidad que ha sentado escuela en nuestro sector, y precisamente es Carolina. Las primeras veces que nosotros oíamos hablar de que se podía o se tendría o que sería práctico utilizar las ecografías pulmonares para poder aplicar menos antibióticos, pero es que para saber al animal cómo nos venían nuestras explotaciones, si llegaba correctamente o teníamos que hacer algún cuidado de más a más. La primera vez que me lo explicaron decía, yo voy a tener que coger en mi casa todos los animales uno por uno, un animalito que claro, no le vas a decir, por favor, póngase aquí, quietecito, levante la patita, que yo le pasaré el ecógrafo. Ostras, pero esto es impensable. Bueno, pues hoy en día, como ya se ha dicho en esta mesa, muchas explotaciones, gracias a Carolina, salida de aquí, la primera que primero quería hacer pequeños animales, este sector está evolucionando. Esto lo quiero aprovechar para decir que tenéis en la mano, sobre todo los estudiantes, el hecho de poder cambiar la manera de poder trabajar y de poder alimentar a la población. Y aquí tenemos un caso. ¿No? O sea que en esta facultad puede salir gente, técnicos muy bien preparados, que hacen falta en el sector, que es un sector que hasta ahora ha ido por dinámicas, pero ahora está llegando en un punto que tenemos que evolucionar muchísimo, tenemos que profesionalizar muchísimo y tenemos que formar muchísimo a nuestros técnicos y a nuestros ganaderos. Habéis visto un claro ejemplo de una persona joven, con todos sus estudios, con toda su preparación, haciendo de ganadero. Esto nos tiene que hacer pensar, tiene que ser muy bonito esta relación para que alguien se dedique a esto. Por lo cual sí, los pequeños animales muy bonito y evidentemente que tiene que haber gente que se dedique a esto, pero el sector productivo, el que alimenta a la población, no tenemos que dejarlo de lado. Ingresca, gusta. Y si os dedicáis para esto, ya veréis que saldréis muy satisfactorios y seguramente seréis otra Carolina, porque hay mucho campo a descubrir. Yo no quiero alargarme más, sé que aquí mi compañero es el que nos puede dar más información, solo quería agradecer, como he dicho, a todos que hayáis estado aquí y dejar esta pequeña inquietud a los estudiantes de veterinaria o a los agrónomos, que este sector es un sector que os necesita y que necesitamos crecer todos juntos. Y la comunicación, trabajemos, lo intentaremos arreglar. Esas mesas redondas, estas mesas donde estamos sacando, donde nos estamos motivando, porque al final nos sirven para esto, para motivar y para creernos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque es que tenemos tantos impactos de lo que nos llega de fuera que es que al final te vas a la noche a la cama pensando, ¿será verdad? Hasta lo dudas tú, ¿no? Pues por eso necesitamos apoyarnos y comunicar y llegar lejos. Y tiene futuro. Me ha gustado muchísimo cuando Óscar ha dicho de que la carne artificial, que es una amenaza, pero lo será a la larga, de momento sea una cosa banal, ¿no? Dejémoslo ahí. Muchas gracias a todos y ánimos a los de la profesión. Muchas gracias primero por haberme invitado a estar aquí con vosotros, la verdad es que es un placer estar siempre con vosotros. Además volver a este salón de actos donde yo estudié la carrera. Yo me sentaba por ahí durante los años 83, 84, porque los de quinto éramos muchos y solo podíamos dar clase aquí, todavía no estaba el jaulario inaugurado. Y yo me sentaba por ahí, más bien en esa esquina, y la verdad es que para mí es bonito volver a donde yo estudiaba en el año 84, ya han pasado unos poquitos de siglos de eso, ¿no? Yo también quería lanzar un mensaje optimista, es decir, yo llevo trabajando con vosotros desde el año 90, que me vine yo al FORPA en el Ministerio, y ya entonces entramos al sector un par de veces. Yo recuerdo que la reforma de la PAC del 92 era el final del sector de cebo español, hicimos un dossier a medias con vosotros y lo llevamos a Bruselas, yo lo defendí, y la reforma del 92 era la última reforma que iba a matar el sector de cebo. Bueno, y aquí estamos, 30 años después, quiero decir. Bueno,
Es un sector como el teatro que goza de una buena mala salud, que sigue avanzando con problemas, con dificultades, pero sigue avanzando. Y a mí me encanta oír hablar de ecografías, me encanta oír hablar de inteligencia artificial. Eso no ocurre en los sectores muertos. Esos debates no existen en sectores que no tienen futuro y en los que la gente no le ve futuro, ¿no? O sea, yo en ese aspecto creo que habrá problemas, creo que hay problemas, creo que ha habido problemas y seguirá habiendo problemas siempre, ¿no? Pero yo creo que sois un sector potente, que seguiréis funcionando, haciendo frente a los problemas como habéis hecho desde hace muchos años. Problemas gordos fueron los que tuvimos con la época de los clenbuteroles, Bueno, si queréis volvemos a la historia de lo que fueron problemas graves de este sector, y de los que hubo que salir con mucha dificultad. Es decir, ha habido épocas que se han enfrentado a problemas mayores y hemos salido y seguiréis saliendo. Sobre el tema a mí me pareció muy interesante. Mi jefe dice que soy una persona que tiene una teoría para cada cosa. Y es verdad, me encanta opinar y me encanta tener teorías y tengo la mía también sobre los medios y sobre las imágenes, ¿no? Yo creo que tenemos un problema grande con las redes, esto que se llama las redes. En las redes es un mundo finito el que se mueve de gente, pero parece que son todos. Entonces uno dice, es que las redes han dicho, ya, pero ¿las redes quién son? O sea, 50, 60 tíos, 80, 100, 1000, 1200, 5000 tíos que hablan mucho, que vocean mucho, sobre todo esos son los que más se oyen, los 5000 que vocean mucho, ¿no? Ya, pero es que en España somos 40 millones de personas. Entonces, muchas veces dices que no, pero es que sí, porque yo me he desapuntado de Twitter hace 5 años y no he notado ningún cambio en mi vida. No veo Facebook, veo los periódicos, no pasa nada. Es decir, el mundo, hablamos de todo lo que dicen las redes. Bueno, pues muy bien, las redes dicen muchas cosas, vale. En las películas tú ves que la gente no come carne. A mí me encanta Big Bang Theory, me parece la mejor serie que ha habido en los últimos años. Yo no he visto a ningún protagonista de Big Bang Theory comer carne, todos comían ensalada. Eso es parte de un mensaje subliminal. Tuvimos el COVID y lo primero que se agotó en las estanterías fue la carne y los embutidos. Ese es el mundo real. Ese es el mundo real. ¿Hay un 5% de veganos? Por supuesto que hay un 5% de veganos, sí. ¿Y habrá un 6%? Pues probablemente. ¿Y habrá un 10%? Pues a lo mejor. Pero seguimos siendo un 90% de personas que no son veganas. Entonces, ¿hay que prestar atención a lo que dicen las redes? Seguro. ¿Hay que estar atento a lo que dicen? Seguro. Pero tampoco pensarnos que las redes es la sociedad, porque la sociedad luego opina otra cosa. Lo ha dicho antes alguien. La sociedad está de acuerdo con el bienestar animal, pero luego compra lo más barato. Eso es lo que ocurre. Entonces no les importará tanto lo que dicen las redes, porque compran lo más barato. Que eso no lo dicen las redes. Entonces, a las redes hay que prestarles atención, hay que estar pendiente de ellas, por supuesto que sí, hay que estar... Pero no creamos que las redes son la sociedad. Hay mucha gente detrás que no está en las redes y que no lee las redes. Quizá en el futuro menos. Bueno, yo veo a mis hijos, yo tengo hijos de 28 o 30 años, están en redes. Pero están en redes que no dan información, Están en redes donde ve gente que baila, gente que salta, gente que canta, gente que cuenta historias, no en gente que le mete una turra sobre el veganismo. No, esas redes no entran mis hijos. A lo mejor son raros. O es que los que entran en esas redes son siempre los mismos, los que ya están. Hay mucho fútbol aquí. O sea, yo solo leo noticias del Atleti, porque soy del Atleti. Solo leo noticias del Atleti. Y cuando leo las del Madrid es para acordarme de sus muertos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, que yo en esto creo que no nos debemos dejar llevar por ese mundo de las redes. Tiene una importancia, tienen mucha fuerza, pero es una burbuja de gente que habla con ella misma. Sí, de verdad que lo creo sinceramente, porque luego cuando ves a la gente que toma sus decisiones diarias de compra, si tuvieran tanta importancia las redes, nadie comería carne. O comería carne ecológica. O comería brócoli. Y brócoli come el que come brócoli. De verdad, yo creo que quizás soy muy viejo, y a lo mejor ese es mi problema. Pero sinceramente, creo que es algo que tendríamos que darle una vuelta. Nuestra información, me parece bien, hay que dar mucha información.
Pero no sé por qué puñetas una persona quiere saber cómo se produce la carne y le importa una mierda, le importa nada cómo se produce un ordenador o un coche o sus pantalones. ¿Por qué le tengo que, o sea, ¿por qué a la gente le tengo que explicar cómo produzco la carne? Porque si no, no compra carne y en cambio compra un ordenador y no tiene ni puñetera idea, o un coche y no sabe cómo se fabrica un coche. Pues está bien explicarles cómo se produce la carne, no me parece mal, porque es verdad que hay una desconexión entre la realidad urbana y el mundo rural, cosa que no existía en mi generación. Yo procedo del mundo rural, yo entiendo lo que es una vaca, entiendo cómo se produce, porque lo viví desde pequeño. Y mis hijos también, pero ya sus hijos seguro que no, ¿vale? Bueno, está bien que se acerquen, pero mi hijo no sabe cómo se produce un ordenador y lo usa, ni un móvil lo usa, y un coche ni lo usa. O sea, que tampoco nos pensemos que estamos obligados a informar y explicar todo a la gente, porque es que si no, no van a comer carne. Coño, pues no comprarían coches, o no comprarían ordenadores, o no comprarían cristales de gafas. No nos busquemos más líos de los que ya tenemos, que tenemos suficientes, que no necesitamos buscarnos más, ¿no? Yo creo que lo más importante son los datos, es nuestra mejor defensa. Lo que tenemos que dejar es de hablar de fútbol. Yo siempre diré que el Atleti es el mejor equipo del mundo, aunque esté demostrado con datos que no es verdad. Pero no me vais a convencer, ¿vale? Lo que no podemos es hablar de fútbol nunca más. Tenemos que hablar de datos. Cuando hablamos de antibióticos hay que poner los datos encima de la mesa. Cuando hablamos de bienestar hay que poner los datos encima de la mesa. Con datos es donde podremos ganar las batallas. Con opiniones estaremos hablando de opiniones, y eso es fútbol, o es religión, o es política, y ahí no tenemos nada que ganar, más bien todo que perder. Por tanto, los datos son nuestra fuerza, siempre serán nuestra fuerza. Todo lo que suponga generar datos será lo que nos permitirá crecer. Lo demás es fútbol, o religión, o lo que queráis llamarle, cada uno le llamará lo que quiera. Contarlo fuera, totalmente de acuerdo. Ya está bien de llorar nosotros con nosotros mismos, porque nos contamos siempre nosotros a nosotros mismos los problemas. Está bien haber venido hoy a la Facultad de Veterinaria a hablar con gente joven y explicar nuestros problemas y animarlos. Estaría muy bien tener este tipo de reuniones con gente que no fueran ganaderos o no fueran veterinarios, no que sé, con otra parte de la sociedad. Me parece una magnífica idea, para también contar nuestros problemas, porque claro, si no, al final siempre nos acabamos contando lo mismo a los mismos y ya no lo sabemos. Llevamos 20 años oyéndonos, vosotros a mí y yo a vosotros. Ha ocurrido este año una cosa muy importante, que es el IPC. Ha subido muchísimo el IPC. Y la gente se ha dado cuenta que, nos hemos visto, que la gente se queja de que ha subido los precios. Y la gente ha cambiado sus tácticas de compra con los precios. Y estamos viendo que la gente empieza ya a plantearse que es mucho más importante el precio que otras cosas. Y lo hemos visto palpablemente. O sea, hemos visto cómo en cuanto ha subido el precio la gente ha cambiado. Y ha pasado de comer una cosa a comer otra. Y por ejemplo, en fruta ha sido espectacular. Han dejado de comer fruta porque es muy cara. Han dejado de comer pescado porque está muy caro. En la carne se han ido las carnes más baratas. Pues es normal, si es de cajón. Y eso nos tiene que hacer pensar otra vez más, que el consumidor está en otra vía o en otra línea diferente a la que muchas veces pensamos que está el consumidor. Yo siempre he pensado que me gustaría tener una luz en el estudio, y no he conseguido nunca que nadie lo haga, es preguntarle al consumidor antes de entrar en la gran superficie 4 o 5 preguntas de estas filosóficas y luego pedirle solo el ticket de compra. No preguntarle nada más, pedirle el ticket de compra, nada más. Y comprobar cómo casa su filosofía con lo que ha comprado. Bueno, pues ya está, pues ese es el dato, pero yo eso lo querría ver en un dato. Yo eso lo querría ver en una encuesta, con un datos. Es decir, el 75% de los consumidores, porque ese es nuestro dato. Porque si no, yo digo que las redes no funcionan, pero es fútbol. Porque no tengo el dato. Es fútbol, es mi opinión, pero es fútbol. ¿Vale? Entonces, ese tipo de datos, yo no sé quién podría hacer ese tipo de encuestas, pero verdad, es una encuesta que me parece fundamental. Para poder encima de la mesa decir, oiga, mire, que todo eso que me cuentan estará muy bien, pero ¿que hay una minoría que solo come ecológico? Por supuesto. ¿Que hay una minoría que comerá carne de esta enlatada, tal? Pues por supuesto. Pues por supuesto, claro. Pero no será el consumidor general. No será el consumidor general, nunca lo será. Porque además hay otro elemento que muchas veces olvidamos. Comer no es solo nutrirse, comer también es un acto social, es un acto de placer. Los olores, los sabores, la mesa, la presentación, también cuentan. Porque proteína podemos comer con pastillas ya. Pero no comemos proteína en pastillas. Y ya para terminar, 3 cosas que yo sí quería. Me vais a perdonar este ladrillo, pero yo es que
me siento obligado a contar, pero lo cuento siempre. La verdad, esto de las imágenes y tal, la verdad es que esto de las redes me parece bien y la gente opina y la sociedad dice y la sociedad quiere. Bueno, definamos sociedad, ¿vale? Bienestar en el transporte. Hay un reglamento, una propuesta de reglamento, empezamos a debatirla, pues espero vuestros datos. Pero datos. Está muy bien decir que en Murcia hace 25 grados, pero yo quiero decir cuántos días en Murcia hace 25 grados. Ya, pero lo quiero el dato. ¿Cuántos días en Murcia hacen 25 grados? ¿Cuántas noches en Murcia también hacen 25 grados? Con lo cual el transporte no puede ser nocturno. En fin, esos son los datos. Oiga, mire usted, es que trasladar o incrementar las densidades en un no sé cuántos % significa incrementar el coste del producto en 5 céntimos kilo. Porque entonces el que nos va a apoyar va a ser nuestro ministro de Economía. Porque nuestro ministro de Economía no va a querer que suba el IPC. Nuestro gran aliado hoy es nuestro ministro de Economía. Porque nuestro ministro de Economía se ha dado cuenta que todo este lío ha provocado una subida del IPC y no le gusta. Ese es el dato que tendremos que poner encima de la mesa. Oiga, mire, que esto está estupendo, que magnífico, pero esto va a significar que la carne va a subir un 4%. Pues a lo mejor el que veta el reglamento de transportes es el ministro de Economía. Tenemos que jugar con las cartas que tenemos en la mano, pero necesitamos datos. Quiero datos. Y mi dato no es que está mal transportar menos animales, no. Mi dato es que transportar menos animales significa no sé cuántas emisiones más de CO2, no sé cuánto precio más por kilo de carne de vacuno. Ese es el dato. Porque con ese dato yo me voy al ministro de Economía y ya os digo yo cuál va a ser la opinión del Ministerio de Economía. Ni de coña. Ni de coña. ¿Vale? O sea, datos, una vez más. Luego es un debate largo, esto no se va a aprobar ni mañana ni pasado, o sea, daros cuenta que ahora tenemos elecciones europeas. No, veremos a ver, no, ya te digo yo. O sea, los belgas no quieren saber nada de este reglamento, después hay cambio de comisión y de parlamento, los húngaros ya nos han dicho que de esto no es una guerra y los polacos también. O sea, que nos vamos al segundo semestre del 24, ¿vale? O sea, que tenemos tiempo para generar los datos. Pero generemos los datos. No nos va a pasar como siempre con España, que el día antes de que se apruebe el reglamento todavía estamos diciendo que qué vamos a hacer. Tenemos un año por delante. Generemos los datos. Antibióticos. Datos otra vez. Tenemos unos datos magníficos. Presbet nos ha dado la oportunidad de tener unos datos magníficos. Podemos defendernos. Ya no pueden venir a decirnos que es que dais muchos. No, yo tengo las cuentas, las cifras. Y lo estamos haciendo bien y nuestra tendencia es buena. Pero no vale con decirlo. Tenemos los datos. Nos ha costado muchas discusiones, muchas broncas con los ganaderos, con los veterinarios, muchísimas. Tenemos los datos. Eso nos permite defendernos. Nos permite decir nuestra realidad. Y el que venga tendrá que ir en contra de mis datos. ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Sí. Ya hacemos las cosas bien, pero todavía se pueden hacer mejor, ¿eh? Todavía hay cosas que podemos avanzar. ¿Nuestro mayor problema es el vacuno? No. Nuestro mayor problema es el porcino, y lo sabemos todos. Es el 80% del consumo de antibióticos en España. Bueno, pues es ahí donde hay que trabajar. Para el vacuno también hay puntos donde trabajar. Y con los datos estamos trabajando para hacer soluciones específicas a problemas específicos, y con vosotros, con los cebaderos, estamos trabajando para problemas específicos en momentos específicos. Pero datos otra vez. Lleváis contándonos desde hace un año que tenéis un problema con las explotaciones de mamones, pero no he conseguido que me deis los datos de consumo de explotaciones de mamones. Mientras yo no tenga los datos de consumo de antibióticos de mamones diferenciado del otro, yo no podré poner medidas diferenciadas. Y me decís, es que no es tan fácil. Bueno, vale, pues no será fácil, pero llevamos un año esperando esa información. Mientras yo no tenga esos datos, no voy a poner unas medidas diferentes para los cebaderos de mamones. Datos. Y acabo ya con mis compañeros de veterinaria, la gente joven que estáis estudiando. A mí esto ha cambiado mucho, ¿eh? Yo en mi época, del año 84, si me hubieran dicho que había cerveza gratis, no había habido 3 salas como estas para llenarnos a todos. O sea, una de dos, o estos han contado que luego a las cervezas nos podéis quedar, o el mundo ha cambiado. Porque, vamos, una cerveza gratis, ya os digo yo que esto se había llenado a última hora, eso sí, pero se había llenado para la cerveza. Bueno, en fin, necesitamos veterinarios en el mundo rural. Necesitamos gente que ayude a la ganadería a salir adelante. Necesitan profesionales que les apoyen. Es un mundo magnífico, que os va a permitir desarrollaros, trabajar para lo que habéis estudiado, que es una profesión económica. Porque vosotros trabajáis para que los animales produzcan,
quitamos los animales de compañía, ¿eh? Ese es otro negociado. También producen satisfacción, ¿vale? Que es otra forma de producir. Pero yo estudié siempre pensando que había estudiado una carrera económica. Yo curo animales y manejo animales para que produzcan. Y es maravilloso, porque damos de comer al mundo. Esa es la forma de alimentar a la población. No creo que haya ninguna profesión más interesante, ¿vale? Entonces, ánimo, de verdad, necesitamos veterinarios. Necesitamos gente que esté dispuesta a ir al medio rural, a ayudar a los ganaderos a salir adelante. Hay muchos problemas por resolver. Necesitamos mucha ciencia, mucha expertise. Necesitamos ciencia en el campo. Yo me encanta ver gente joven, pero necesito sobre todo gente que deje de decir eso es que esto ya lo hacía así mi padre. No, eso no está feísimo. Y es ahí donde nosotros, los veterinarios, sobre todo la gente joven, tiene mucho que aportar. O sea, os animo de verdad a los que estéis aquí, pocos o muchos, que yo no os discierno, todos me parecéis muy jóvenes, porque yo estoy muy mayor. Os animo de verdad a salir. Necesitamos veterinarios en el medio rural. Y os animo a salir al medio rural sin miedo. Hay mucho mundo ahí fuera. La historia de los perros y los animales de compañía está perfecta, pero se ha acabado. Ha llegado donde iba, Ha llegado donde iba. Leí el otro día un artículo en El País del maltrato de los veterinarios en las clínicas, mal pagados, maltratados. Bueno, pues os animo a buscar otro mundo, ¿vale? Que no sea el de las clínicas. Nada más, oye, muchísimas gracias. Siento si yo soy muy directo, siento si en alguna de mis expresiones os he podido molestar a alguno o no estáis totalmente de acuerdo conmigo. Estaré encantado de tomar una cerveza y discutir ahora en privado con cualquiera de vosotros. Soy muy directo, muy espontáneo, y intento ser didáctico, y a veces eso me hace ser un poquito demagogo y también un poquito provocativo, pero bueno, yo también creo que es una buena forma de comunicar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y clausuramos esto.